¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Qué bueno que estás dispuesto a estar aquí en este devocional a pesar de que es puente. Bueno, no a pesar, más bien es un día de descanso para todos y creo que lo estamos disfrutando. Así que disfruta tu lunes, a tu familia, si tú no fuiste a trabajar, si tú no fuiste a la escuela, disfrútalo mucho, pero te celebro que estás aquí conectado, o tal vez tú por lo mismo de que pues estás descansando, no lo viste en tiempo, a la hora, qué bueno que lo estás viendo después, en este momento que has decidido hacerlo, para que podamos seguir escuchando estos devocionales, estas reflexiones devocionales acerca de un versículo, acerca de una historia o acerca de un tema en general. Pero qué bueno y te vuelvo a celebrar porque estás aquí, compártelo, es bien importante comenzar nuestro día, nuestra semana, pudiendo reflexionar o hablar acerca de temas que nos pueden llegar a suceder o temas que estamos viviendo o temas que podemos accionar en él en un corto o mediano plazo. Entonces yo quisiera en esta mañana que podamos orar juntos, que me acompañes a orar para poder poner en manos de Dios todo esto que ya está puesto, pero me encantaría que me acompañaras ahí en tu casa o donde te encuentres para poder poner en manos de Dios este devocional. ¿Sale? Así que vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este momento, gracias por esta mañana, gracias por este día, Señor, que podemos estar en casa descansando. Gracias porque nos permites estar hoy despiertos, Señor, hoy en este justo 5 de febrero, Padre, para que tu presencia, tu amor nos enseñe cada día acerca de lo maravilloso que eres tú, Señor. Nos ponemos en tus manos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, para que todos nuestros sentidos estén conectados a ti y podamos aprender, Señor, un poco más de tu palabra, pero no que se quede en un lugar ahí en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que quiero leerte un pasaje muy conocido por todos nosotros en Génesis 37, 18. Podríamos leerlo antes, pero desde el 15, vamos a leerlo. Génesis 37, 15. Fíjate muy bien. Mientras José andaba errante por el campo, un hombre lo halló y le preguntó: ¿qué buscas? José respondió: estoy buscando a mis hermanos, por favor, hazme saber dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió: ya se fueron de aquí, pero les oí decir que iban a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro: miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo ya, echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y le dijo: no lo matemos. Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre, Rubén les dijo: no derramen sangre, arrójenlo en el pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Así que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron al pozo, pero el pozo estaba seco, no tenía agua. Luego se sentaron a comer su pan, pero al levantar la vista vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas con sus camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y ellos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo y no halló a José adentro, se rasgó los vestidos, luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo: el niño no está.
¿y yo a dónde iré? Entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron, esto es lo que hemos hallado, fíjate si es la túnica de tu hijo. Ahí le vamos a dejar. Tú y yo conocemos esta historia del suceso que Josué vivió al lado de sus hermanos. Josué, él había decidido alejarse, había decidido independizarse, vamos a hablarlo así, independizarse, hacer su propia vida, salirse de la familia, como tú y yo a lo mejor lo hemos experimentado con alguno de nuestros hijos, y decidió salirse, decidió independizarse. Decidió, siendo el hijo consentido, preferido, vamos a ponerle así, o especial para su papá, decidió alejarse de la familia, lo cual pues el papá, pues por el cariño y el aprecio y el amor que le tenía, le causaba mucha inquietud y le causó mucho dolor, a la vez molestia de que Josué decidiera independizarse. La parte de independizarse no está mal, no es algo malo cuando lo haces con responsabilidad, con madurez y en el momento exacto que lo tengas que hacer. No sabemos en qué momento lo habrá hecho Josué, pero por lo que vemos y leemos en la historia, lo hizo en un momento adecuado. Sin embargo, siendo él el consentido, siendo él la persona que más su papá admiraba, pues dejó un hueco enorme en la familia. Tú sabes que Josué se va, no le va bien de estar independiente. Y cuando él decide regresar, sabe que sus hermanos estaban por ahí apacentando. Y él, teniendo un corazón sincero y un corazón abierto, quería buscarlos, le preguntó a la gente que si sabían de ellos, le dijeron que no, que se habían ido a Dotán, y él dijo, pues voy a encontrar a mis hermanos para que vuelva yo con ellos y me regrese yo con ellos. Y entonces él, con un corazón bien, los busca, pero oh sorpresa, sus hermanos planeaban matarlo y después dejarlo en una cisterna y después decidieron venderlo. Y entonces esta historia se torna muy injusta para Josué. Y es justo como yo le he puesto a este devocional, Dios injusto, porque a veces nos preguntamos si Dios es justo con todos, o por qué a veces en nuestras situaciones de vida estamos viviendo lo que aparentemente o realmente es una injusticia en nuestra vida. Tú y yo hemos vivido situaciones estando en Cristo que parecen injustas, unas que parecen injustas, otras que verdaderamente son injustas, otras que verdaderamente no debíamos de haberlas pasado. Sin embargo, tú y yo hemos vivido situaciones injustas. Yo no sé, yo creo que tú has vivido este tipo de situaciones, así como yo, como muchas de las personas, como muchos que vivimos y tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos vivido situaciones que decimos, ¿por qué a mí me está sucediendo esto? Si yo soy esto, si yo hago el otro, si yo soy una persona que oro, si soy una persona que trato de vivir una vida correcta delante de Dios, agradándolo a Él, agradando a su Espíritu Santo, ¿por qué paso por estas cosas que aparentemente parecieran injustas? No sé cuál puedas recordar tú ahorita, tal vez lo estés pasando, tal vez lo hayas vivido hace poco, hace mucho, o tal vez las vayamos a vivir en un corto, mediano, largo plazo. Y déjame decirte que las situaciones injustas son reales y las vamos a vivir en un trabajo, en la escuela, con la familia, con nuestro núcleo familiar donde vivimos, con nuestros papás, con nuestros hijos. Vamos a vivir situaciones que son injustas para nosotros y que vamos a Dios y le decimos, pero ¿por qué yo y él sí y él no, y mi hermana y mi hermano sí, mis papás y este que tiene 3 días aquí en la iglesia y este que apenas llegó al trabajo? ¿Por qué Dios y yo me he esmerado y he hecho? Y vemos que situaciones se tornan injustas. Y la Biblia tiene muchas historias de personajes que vivieron una injusticia.
Una de ellas es José. Otra de ellas es la que también conocemos con la vida de Job. No te lo voy a leer porque Job está muy largo, pero tú te sabes la historia. Y si no la sabes, te recuerdo que Job era una persona dedicada a agradar a Dios, dedicada a honrar a Dios en toda la extensión de la palabra. No así su esposa, no así sus hermanos, no así sus familiares, pero Job llevaba una vida verdaderamente devocional delante de Dios. Y él sufre de una injusticia, que Dios permite una injusticia, y al final le quitan todo lo que él tenía. Injusto, ¿no? Injusto, pero es bien curioso que Dios negocia, bueno, Dios no negocia, sino el diablo intenta tentar a Job, va con Dios y le dice, mira, ya viste a tu siervo Job, mira, haz esto y vas a ver que te va a blasfemar en contra tuya, ¿no? Dios lo permite, Dios permite que haya una injusticia en Job a través de una charla con el diablo, ¿no? Entonces Job vive una situación injusta también. Y así podemos encontrar otras historias que me puedo acordar ahorita, por ejemplo, ya lo tenía aquí bueno, no me acuerdo, pero ahorita seguramente me acuerdo. Pero hay situaciones en la escritura o historias en la Biblia que hablan de situaciones injustas. La vida de Juan el Bautista no es el que me quería acordar, ahorita me acabo de acordar de él. Igual, Juan el Bautista es el que anuncia la llegada del Mesías, es el que anuncia que viene otro detrás de él que iba a ser Jesús y muere decapitado. Era el mensajero después de mucho tiempo, es la persona que anuncia que el Mesías venía a esta tierra con un propósito y muere decapitado. Entonces, se torna injusta la vida y hay muchos mártires, Esteban, muchos apóstoles que vivieron con Jesús que murieron en condiciones no gratas, decapitados, abandonados, los asesinaron. Muchos de los apóstoles vivieron en esa época y murieron y se fueron a esta tierra viviendo una injusticia. Entonces, no te quiero decir que eso nos va a pasar a nosotros, ¿no? Pero a lo que voy y donde quiero que pongamos el foco es que tú y yo vivimos injusticias. Y a veces pensamos que es el mismo Dios a quien debemos culpar. O a veces pensamos que Dios no pone su mirada en nosotros. A veces pensamos que Dios nos abandonó, pensamos que Dios se alejó de nosotros, que nos dejó por un momento, aunque la Biblia dice también que por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Entonces, a veces no comprendemos el momento que estamos pasando. Nos abrumamos tanto por lo que estamos pasando, nos preocupamos tanto por lo que estamos viviendo, que pensamos que esa injusticia en que estamos viviendo no la merecemos. Pero no lo sabemos, a ciencia cierta no sabemos si lo merecemos o no, a menos que haya sido una consecuencia de una acción que hayamos llevado a cabo. Pero normalmente, cuando no estamos con un corazón puesto delante de Dios, con un corazón firme, con Dios, estas situaciones que vienen, pasamos por un momento muy bueno, pasamos por momentos de bonanza, de paz, de tranquilidad, y de repente viene un momento complicado y todo se nos nubla. Todo el panorama se torna sombrío, oscuro, y pensamos que es Dios quien está siendo injusto con nosotros. Pero no analizamos que esa situación, esa injusticia que estamos viviendo, porque sí es una injusticia, a los ojos de todos, a los ojos propios, a la luz de todos podemos decir, no, pobre cuate, que esto que está pasando sí es como muy injusto, ¿no? Por todo lo que lees y lo que hace o ella hace o dice, es injusto. Y no vemos el propósito que hay en las injusticias. No vemos el propósito de Dios detrás de cada injusticia. Yo te quiero decir algo que me gustaría que guardaras en tu corazón.
Muchas veces las pruebas de Dios, fíjate muy bien, muchas veces las pruebas de Dios están disfrazadas de injusticias. Muchas veces las pruebas de Dios están disfrazadas de injusticias. Así que hace unos días tuve la oportunidad del devocional, la reflexión, y hablábamos de las pruebas. Y decíamos que la fe, que la prueba trae un fortalecimiento de la fe, pero también produce paciencia. Y entonces llegábamos al punto donde decíamos que toda prueba tiene que producir fe, pero a través de la paciencia. Y entonces cuando vemos una prueba, a veces están disfrazadas de injusticias con un solo propósito. ¿Cómo vamos a saber si lo que estamos viviendo hoy es una injusticia disfrazada de una prueba? Preguntándole a Dios, teniendo una vida y un corazón puesto en el corazón de Dios para saber lo que Dios quiere para nuestra vida, para saber cuál es la voluntad de Dios en ese momento de nuestra vida. Tal vez lo que estemos viviendo hoy tú y yo pareciera injusto, pero tal vez también puede ser que Dios está poniendo una prueba a través de esta injusticia. Porque, como te decía, las pruebas pueden estar disfrazadas de injusticias. Entonces, si tú estás viviendo algo hoy que te parece injusto, antes de quejarnos, antes de bajonearnos, de deprimirnos, de decir que ya no queremos nada con Dios, que ya queremos dejar todo atrás, antes de eso analicemos que Dios tal vez pueda estar disfrazando una prueba a través de una injusticia. Y cuando detectemos eso en nuestra vida, créeme que lo que va a venir es paz, que lo que va a venir es firmeza. Claro que va a venir preocupación, claro que va a venir, te va a dar esa sensación de ansiedad, de saber qué va a pasar, de saber de no saber qué va a suceder, cuánto tiempo, cómo, qué tenemos que hacer. Claro, por supuesto que va a venir esa fatiga física, fatiga espiritual, pero para eso tenemos que estar firmes y comprender que toda injusticia puede ser una prueba disfrazada de parte de Dios. Analiza lo que estás viviendo, analiza cómo ha sido tu vida el día de hoy, analiza que yo no te puedo decir características de una prueba disfrazada de injusticia, no te lo puedo decir porque Dios obra de manera diferente en cada uno de nosotros. Y la única razón de descubrir el propósito de lo que estamos viviendo es de rodillas y a los pies de nuestro Dios, en oración, clamándole a Él, escuchando su voz, adorándole, honrándole, aceptando su voluntad en todo tiempo, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento no permita que nos abrumamos, no permita que nos estresemos, para que tengamos la actitud y el carácter de decir, ok, esto viene de Dios. No sé cuánto va a durar, pero sé que esta prueba disfrazada de injusticia va a pasar, es temporal. Y entonces vamos a comprender que los momentos injustos se van a convertir en bendiciones en el plazo que Dios haya dispuesto. Fíjate muy bien, como te decía, no es como que yo te diga 3 puntos para detectar injusticia de parte de Dios. No, más bien yo te diría, mantengámonos en oración, mantengamos nuestro corazón ligado al corazón de su Espíritu Santo, mantengamos nuestra vida devocional, no como robotitos, no como personas que estemos repitiendo versículos, perdón la expresión, a lo loco, sino realmente con una vulnerabilidad a nuestro corazón, con una rendición a nuestro corazón, ofreciéndonos a Dios como sacrificio para decirle, Señor, aquí estoy, yo no entiendo lo que estoy pasando, no sé por qué razón estoy viviendo esto, si yo trato de agradarte a ti, no sé cuál sea el propósito, pero lo que sí tengo claro es que tú estás detrás de todo esto y que probablemente esta prueba esté disfrazada de injusticia porque quieres sacar algo de mí
que al día de hoy no lo conozco. Quieres convertir algo en mí, sacar algo en mi corazón de actitud, de carácter, de fe, de paz, de tranquilidad, de comprender y creer tu voluntad. No lo sé, pero yo sé que esta prueba disfrazada de injusticia va a traer una mejor versión mía a través de esto que estoy pasando. Es una actitud diferente. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado porque nos abrumamos y todos nos cansamos espiritual, físicamente, pero yo quiero decirte algo: cuando nuestra confianza y nuestro corazón está ligado al corazón de Dios, esto que vamos a vivir es solamente un puente para lo que va a venir a nuestra vida en un corto, mediano o largo plazo. No nos abrumemos con lo que estamos viviendo, atendamos lo que estamos viviendo, abramos nuestros oídos, nuestros 5 sentidos para saber lo que Dios quiere. Para decirle a Dios: sabes que no entiendo lo que estoy pasando, estoy muy cansado físicamente, estoy casi tirando la toalla, pero yo sé, Señor, yo sé que esto tiene un propósito y en eso voy a descansar, en eso voy a dormir tranquilo, sabiendo de que tu voluntad es la que va a surgir a través de todo esto. Y cuando yo lo vea y cuando yo me dé cuenta, yo sé que mi corazón habrá cambiado, habrá detonado otras cosas, habrá sido transformado para lo que viene después. Y todas estas situaciones, pruebas disfrazadas de injusticia, puede ser que lo estemos viviendo porque hemos anhelado nosotros ser mejores personas para Jesús, ser mejores, no necesariamente cuando le decimos a Dios: Dios, dame una mejor versión de mí, haz la mejor versión de Aramis, hazme un hombre de fe cada vez más y más, que mi fe cambie, que mi fe crezca, que sea un hombre cabal, con paz, con tranquilidad. Cuando pedimos eso a Dios, decirle ayúdame, y clamamos a Dios porque nuestro corazón sea transformado, no necesariamente podamos venir a vivir cosas tranquilas y que no nos muevan en el interior. Fíjate muy bien, acuérdate, a Job le quitaron todo injustamente, todo, pero una prueba disfrazada de injusticia. Y Dios permitió que perdiera todo, absolutamente todo, menos su vida. Y al final terminó con muchísimo más. Después de la prueba disfrazada de injusticia, Job terminó teniendo muchísimo más de lo que antes tenía. Entonces, aquí es cuando tenemos que tener fe, tenemos que decir: sí, yo voy a vivir esta prueba, yo voy a aceptarla como viene, porque sé que es temporal y que sé que esto que parece injusto para mí, y sé que pudiera yo estar triste y bajoneado porque estoy viviendo cosas injustas. Yo sé que esto al final me va a retribuir en bendiciones que no tenía antes y en recuperar todo lo que yo tenía, pero al doble, como Job al final de su prueba injusta. En el caso de José, ¿fue vendido injustamente, sí o no? ¿O fue muy justo que lo vendieran sus hermanos? Lo que quería José era llegar y regresar con su papá, pero él buscó ayuda en sus hermanos para regresar a casa de su padre. Y esto a veces a lo mejor te puede sonar familiar, porque en medio de una prueba, en medio de una injusticia, buscas apoyo, buscas ayuda, pero a veces pides ayuda errónea, o no sé qué, o no podemos saber que las mejores personas que aparentemente pueden ayudarnos nos van a querer vender, nos van a querer traicionar o matar o tirar a una cisterna. Y esto me deja ver claro algo. En momentos injustos, en momentos que vivimos en nuestra vida, en momentos complicados, a veces el no acudir a Dios nos va a hacer acudir a personas erróneas, nos va a hacer acudir a personas que lejos de ayudarnos nos van a hundir más, nos van a querer hundir más.
Nos van a querer vender, nos van a querer traicionar, nos van a querer matar en el sentido espiritual, nos van a querer afectar de alguna manera por no tener una cercanía con Dios, y decidimos acercarnos a otras personas que nos van a querer quitarnos y borrarnos del panorama. Y eso te puede suceder en un trabajo. Tú puedes juntarte con los que son más cool, con los que están bien posicionados para que te ayuden, pero a lo mejor tú lo has vivido. Lo único que van a querer es engañarte para que te equivoques y te puedan incluso hasta correr del trabajo. En la escuela igual, tú a lo mejor crees que te juntas con los más nice, con los más VIP de la escuela, y a lo mejor estás erróneo en las amistades, que lo único que van a hacer es que te vayan a afectar e incluso te puedan correr de la escuela o hundirte en la escuela. No lo sé, estoy dando ejemplos que son reales cuando no acudimos a las personas correctas. Pero en el caso de Job, y en la diferencia con José, es que Job era un hombre que vivía cabalmente una relación con Dios constante, diaria, amaba a Dios con todo su corazón. En el caso de José, no es que no lo amara a Dios, es que él quiso independizarse en un buen momento para él, pero cuando vio que le empezó a ir mal, quiso regresar al padre, no sabía cómo regresar y acudió a las personas incorrectas, confiando en que eran sus hermanos y que dijeron, pues, él dijo, pues me van a ayudar, son mis hermanos. Y entonces José es vendido injustamente. Pero ¿cómo terminó José? ¿Cómo termina la historia? José, por alguna razón, lo iban a matar. Rubén intercede, le dice, no lo mates, mejor échalo a la cisterna. No, mejor ahí vienen los ismaelitas. No, pues mejor vendámoslo, ¿no? Y por unas 20 monedas. Lo venden y al final José termina regresando con el padre. ¿Y qué sucede? Que José al final de la historia termina por encima de sus hermanos. Termina por encima de sus hermanos. Te recuerdo esta historia. Lo venden, se lo llevan, y al final sus hermanos terminan postrados delante de él y él termina encima de ellos, y es ahí cuando él, en un momento de grandeza, encima de sus hermanos, después de vivir una injusticia, él regresa con su padre. Entonces imagínate lo que nos espera a ti y a mí cuando vivimos un momento injusto. Cuando tú y yo vivimos una injusticia, tenlo por seguro que Dios, al pasar esta parte injusta, al pasar este momento complicado, vamos a terminar estando cada vez encima de nuestras circunstancias. Nuestra fe habrá crecido, nuestro carácter se habrá formado, nuestra actitud de paz estará cada vez más presente, y entonces nos ponemos por encima de las circunstancias en que estamos viviendo, porque vivimos una injusticia, porque vivimos algo que no debíamos de haber vivido, pero que Dios estaba probando a nuestro corazón a través de una injusticia. Entonces, para ir cerrando, cada vez, fíjate muy bien, te lo voy a leer tal cual lo apunté, cada vez que alguien sea injusto con nosotros, fíjate bien, Dios siempre las va a usar para algo mejor. Si alguien o algo está siendo injusto con nosotros, esas injusticias Dios siempre las va a usar para algo mejor en nuestra vida. Quédate con eso en tu corazón. Una prueba es temporal. Si estamos viviendo una injusticia, puede ser que al final de eso nuestro carácter, nuestro corazón se haya transformado, que podamos vivir por encima de las circunstancias. Y podemos seguir caminando, podemos seguir viviendo nuestra vida en Cristo, y vendrán injusticias, pero ya vamos a saber que al final del camino podremos estar por encima de esas circunstancias. Y sabremos que tal vez en el camino perdamos cosas, pero que al final
Dios nos las va a dar al doble. Entonces, si estás viviendo una injusticia, si tú piensas que hoy estás viviendo algo injusto, déjame decirte que acude a Dios, pregúntale a Dios qué momento estás viviendo, qué momento estás pasando. Aprovecha el momento en que estás viviendo para poder aplicarte aún más en tu relación con Dios. Te repito, no es como robotitos. Yo no te voy a decir, lee la Biblia 10 capítulos y ora 10 minutos y ponte una música de worship y después oras así. No, yo no te estoy dando fórmulas. Lo único que te digo es que tanto Job como José tenían puesta la mirada en Dios. Tenían puesta la mirada en el Padre y sabían que estando con el Padre, que estando el corazón ligado al corazón de Dios, no les iba a faltar nada y que lo que estaban viviendo iba a ser temporal. José por eso quería regresar, porque sabía que en casa de su padre iba a estar tranquilo, pero oh, sorpresa, lo venden con un... Y esa parte de que los hermanos lo venden es el propósito de lo que Dios iba a hacer con José, porque los ismaelitas se lo llevan y la historia te va a llevar a que él se convierte en un rey y entonces sus hermanos cuando lo ven se postran delante de él y están por encima y entonces ahora José, está por encima de ellos. Así que si tu circunstancia te está abrumando, si tu situación te está afectando, ve a Dios, acude a Dios. Tal vez suene injusto y díselo a Dios así como tal. Oye Dios, de verdad siento que esto que estoy viviendo es injusto. Yo la verdad creo que no debo estar pasando por esto, pero solo tú lo sabes. Así que si estás usando a alguien, si estás usando a algo para que yo viva esta injusticia, yo sé que de esto vas a sacar lo mejor de mí. Porque al final yo sé que tú me vas a bendecir al doble o al triple, porque esto es temporal. Así que yo te invito hoy a que acudas a Dios, a que analicemos nuestro momento, a que analicemos nuestra vida y lo que tengamos que decirle se lo digamos a Dios. Que nos dirija Dios a acudir a las personas correctas, a buscar ayuda en las mejores, en las personas adecuadas, en las personas correctas, en las personas que nos van a ayudar a crecer en un momento de dificultad. No trates de ser llanero solitario. No trates no intentes o pienses que el ser vulnerable delante de Dios te va a avergonzar. Sé vulnerable con Dios, dile cómo te sientes así abiertamente. Llora si quieres, patalea, grita, di lo que quieras, pero sé vulnerable delante de Dios y déjate desnudar delante de Dios para que las cosas fluyan cada vez más y más rápido y mejor. Bueno, no sé si más rápido, pero sí tener la paz que sobrepasa todo entendimiento para que Dios obre en nuestra vida y al final te aseguro que como le sucedió a Job y le sucedió a José, vamos a hacer una nueva versión de nosotros mismos. Así que quédate con esto en este día de puente, analízalo, lee la historia de José completa, es fascinante, lee la historia de Job completa si no la sabes, es fascinante todo lo que sucedió con ellos de principio a fin, de lo que eran al principio y de lo que eran al final, no es nada ni una copia de lo que eran en el inicio, a cómo ellos terminaron. Así que esto puede pasar contigo y conmigo cuando nuestro corazón está ligado al corazón del Padre, nuestro espíritu está ligado a su Espíritu Santo y creemos firmemente en que Dios no es injusto. Manda situaciones y circunstancias, permite situaciones y circunstancias para que crezcamos y tengamos mayores bendiciones a través de todo eso. Así que vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo, vamos a cerrar este momento para que podamos irnos a hacer nuestras actividades o a seguir dormidos como quieras, pues no lo sé. Pero vamos a poner nuestro corazón. Dios, gracias por este tema, gracias por esta palabra, gracias por el momento en que estamos pasando, Señor. Dale gracias ahí a Dios por lo que estás pasando. Si es una injusticia, dile, Señor, gracias por lo que estoy viviendo. Gracias por lo que estoy pasando, Señor. Déjame descubrir cuál es el propósito de esto, Señor.
No sé si hoy, no sé si mañana, dentro de unas semanas, días o meses, no lo sabemos, Señor, pero queremos decirte que queremos poner todos nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, ligadas a tu corazón. Que nuestro corazón esté tan ligado al tuyo que no podamos, Señor, dejar de adorarte, de bendecirte, pero sobre todo, Señor, de agradecerte por lo que estamos viviendo. Sabemos que al final de todo esto, Señor, nuestra vida no será la misma. Nuestra fe habrá cambiado, nuestra perspectiva de las injusticias habrá cambiado, nuestra paz se habrá transformado, pero sobre todo, Señor, el confiar en tu voluntad, Señor, será cada vez más fuerte en nuestro corazón. Creemos que tenemos un propósito en esta tierra. Y un propósito de grandeza, Señor, que requiere de vivir circunstancias para fortalecernos, de vivir circunstancias temporales para fortalecer nuestra fe, nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo, Señor, el saber que detrás de todo esto tú estás, Señor, haciendo algo en nuestra vida. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por este momento, gracias por lo que estamos pasando y viviendo, Señor, en este día. Lo ponemos en tus manos. Tú sabes, Señor, mejor que nadie lo que estamos viviendo. Así que queremos decirte, Señor, toma nuestra vida, toma nuestro corazón, toma nuestro ser, para que esto que aparentemente es una injusticia, sabemos que nos va a llevar a un camino más ancho, a ensanchar nuestra tienda, a vivir de una manera mucho más, Señor, mucho más agresiva en nuestra fe, con mucho más confianza, pero sobre todo, Señor, sabiendo que tú tienes un propósito en nuestra vida. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por lo que estamos viviendo, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias, Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, Señor, gracias por esta mañana, gracias a ustedes por vernos, por escucharnos, así que tengan una semana increíble, muy bendecida, que sea un lunes de descanso, aprovéchalo para eso, para descansar, para disfrutar de tu familia y ahí en los comentarios salúdanos y dinos, deséanos un buen puente, bendícenos, oremos unos por otros y disfrutemos de lo que Dios tiene para esta semana. Así que Dios les bendiga muchísimo y disfruten todo lo que viene el día de hoy y esta semana.